Número 1 es el primer reporte del Laboratorio de Electrónica Digital. Este conjunto de circuitos sirve para representar dos compuertas lógicas esenciales, básicas, y pues se trata de la OR y la AND. Este circuito es meramente demostrativo, puesto que las verdaderas compuertas lógicas se presentan con diagramas o por medio de álgebra booleana analíticamente. Pero en este caso podemos hacer el ejemplo con interruptores simples, analógicos, para demostrar el principio de funcionamiento de las compuertas. En el caso de la OR, simplemente se arregló un circuito con una batería de 9 voltios, dos interruptores, una resistencia, un multímetro y una prueba lógica de ceros y unos. El circuito OR, como ya los pueden saber, pues cuando se le introduce una señal igual a 1 a sus dos posibles entradas, pues se ejecuta una salida igual a 1. Es decir, si esta se cierra, se va a colocar un 1 en la probeta lógica y esta por igual, un 1 en la probeta lógica. Ambas de igual manera. Es como una característica de los circuitos en paralelo. Y contrariamente, en el otro circuito arreglado de la misma manera, pero con la diferencia de que los interruptores están arreglados no en paralelo, sino en serie, conectados un extremo al otro, de forma que, como en una compuerta AND, solo se va a poder ejecutar un 1 en la salida de este si ambas de las entradas son un 1 lógico. Los unos lógicos vendrían siendo este interruptor y este otro interruptor al momento de cerrarse. De forma que pues si activas uno, no se activa nada, y si activas otro, pues ahora sí se activa. Tienen que haber dos unos para poder ejecutar una salida. Ese sería básicamente las dos compuertas lógicas esenciales básicas para álgebra booleana y para la electrónica digital, representadas analógicamente por el simulador Proteus. Ese siguiente circuito corresponde a la sesión 2 del Laboratorio de Electrónica Digital. En este se trata de comprender, bajo la simulación en Proteus, de las principales compuertas lógicas que existen, unitarias, digámoslo así, o fundamentales, que son la NAND y su opuesto AND, NOR, OR, NOT y XOR. Bueno, empezamos con la AND. Vamos a ver. Bueno, pues la AND tiene esta representación booleana en donde si las entradas son unos, pues entonces su salida es 1. Solo cuando todas sus entradas sean 1, pues su salida va a ser 1. Si alguna de ellas es 0, pues su salida va a ser 0. Y aquí se armó el circuito con un par de LEDs para representar las entradas. De esta manera, y si yo cierro este interruptor, pues me faltó unirlo. De esta manera, si yo cierro el interruptor, pues se va a prender el LED, digamos que representa el 1 de la entrada, por ello que se hayan agregado estas resistencias inferiores, y otro LED que representa la salida con su respectiva resistencia que limita la corriente. Entonces podemos empezar a jugar para ver el comportamiento de esta compuerta. Como ya saben, pues solamente cuando vaya a haber dos entradas iguales a 1, pues entonces se va a habilitar su salida y va a prender el LED. De manera contraria, en sus otras tres posibilidades o combinaciones, 0 y 0, 1, 0, 1, 0, otro 1, 0, y por último pues 1, 1 ya se prende. Pues esta sería como la manera en la que funciona este circuito, y recordando la manera en la que se visualizaba el circuito AND, pues es como si aquí tuviéramos en vez de estas interruptores que hubieran otros interruptores pero en serie. Bueno, ahora vamos a su opuesto o a su complemento, el NAND, el NOT AND, en el que se agrega una compuerta NOT al final de la salida de la AND y se representa con este circulito al final de la representación o el diagrama, el símbolo de la AND normal. De igual manera tiene el mismo tipo de configuración, en donde las entradas les corresponde una serie de 4 LEDs, porque tiene este NAND 4 entradas con sus respectivas 4 resistencias y a su vez
el mismo conjunto para la salida. Como podemos notar, en el anterior caso, pues ante una entrada igual a 0, pues el resultado hubiera sido un 0 también, pero en este caso, como está negada, pues es el comportamiento opuesto. En el caso cuando hay al menos un 0 en las entradas, pues en la salida va a haber un 1, porque simplemente se invierte el tipo de salida que en el otro lugar de la comportante hubiera salido. Entonces, en el caso en donde cada una de las entradas sea un 1, pues la salida va a ser un 0. Vamos a apagarlo. Y se hace 0 porque se apaga el LED. Ese sería básicamente el funcionamiento de la NAND. Ahora vamos con la OR. La OR pues se representa simbólicamente con este símbolo de aquí, la cual, como vimos previamente, era representada analógicamente con dos interruptores conectados en paralelo. Bueno, en este caso, en electrónica digital se acostumbra a representarlo simbólicamente con este tipo de compuertas. De igual manera se tiene el mismo tipo de arreglo, LEDs, resistencias, tierra, y pues se va a comprobar su funcionamiento, recordando pues en una entrada, en una compuerta OR más bien, si al menos una entrada es 1, pues su salida va a ser 1. Entonces si yo activo cualquiera de estas entradas, pues su salida o el LED de salida va a prender. Ambas de igual manera. Listo. Y su complemento sería el OR. Se representa como el OR normal, pero con una bolita o un circulito al final en la salida de este, representando que tiene una compuerta NOT integrada en sí mismo, por ello que sea NOR. Igual la misma configuración, LEDs, resistencia y tierra. Este va a tener el comportamiento opuesto, es decir, cuando al menos una de las entradas sea 1, pues su salida va a ser 0. Si yo activo esto, pues se va a hacer 0. O esta, o esta. O todas, o dos, o todas. Listo. Vamos a pasar al XOR. Bueno, el XOR es un poquito bastante diferente que cualquiera de las otras que ya vimos analógicamente, pero bueno, mecanísticamente o como para predecir su comportamiento no es tan difícil, porque al menos en el caso de una con dos entradas es muy simple. La salida va a entregar un 1 solo cuando sus entradas sean diferentes. Es decir, cuando sus entradas son iguales va a entregar un 0. Es decir, en este caso hay un 0 y un 0, por lo tanto son iguales sus entradas y en su salida va a haber un 0. Si yo coloco un 1 y un 1 en sus entradas, van a ser iguales y en su salida va a haber un 0. 1 y 1, 0. Sin embargo, si el conjunto de estas entradas son diferentes, exclusivamente, al menos en este caso para dos entradas, si se escala la cantidad de entradas en un XOR, pues el comportamiento cambia y se tiene que predecir de manera diferente con otro tipo de regla. El caso es que es más simple para una XOR de dos entradas. Bueno, si las entradas es 1 y 0 son diferentes, entonces su salida va a ser 1. Listo. Y ahora vamos a el NOT. El NOT es de las más simples y es la que hace que sean posibles todas las anteriores compuertas como complemento de las originales, como la NAND o la NOR. Y también es bastante intuitiva, simplemente cuando haya un 0 lógico en la entrada del NOT va a haber un 1 lógico en su salida, y viceversa, cuando hay un 1 lógico en la entrada del NOT va a haber un 0 en la salida. Entonces si yo lo activo se va a apagar el LED de 10, se apaga. Listo. Y de esta manera comprobamos el funcionamiento y lo explicamos de cada una de las compuertas lógicas fundamentales. Este va a ser la sesión 3 para el laboratorio de electrónica digital. Es la simulación que le corresponde a la integración de las compuertas lógicas AND, OR, NOR, NAND y XOR con o a través de un GAL, un Generic Array Logic, este dispositivo denominado AM22V10, el cual pues como que revolucionó de cierta manera el mundo de los controladores o los chips, porque permitía programar
no solo una vez y quemar el chip para siempre, como en el caso de sus versiones anteriores, en donde sus chips, una vez programados, internamente se quemaban literalmente. Se les inducía un voltaje alto en unas pistas donde actúan como fusibles y simplemente se cortaba el paso de corriente permanentemente. Este chip pues solucionó ese problema integrando esta tecnología llamada EEPROM, la cual en su matriz interna de compuertas AND pues tiene en sus intersecciones con las entradas y estas compuertas AND pues un tipo fusible que depende solo del estado lógico del EEPROM y no de un pulso de voltaje alto que vaya a actuar como un fusible físico real. Entonces revolucionó en ese sentido la flexibilidad, versatilidad o la facilidad para comprar solo una o varias compuertas y con esas hacer múltiples, cambiar a través del tiempo múltiples operaciones o modos de lógica interna. O sea, básicamente irlo programando una y otra vez. Bueno, este tipo de circuitos pues se programan con distintos softwares, pero pues uno de ellos es WinCouple, el cual yo utiliza el lenguaje Couple. Ese lenguaje pues te permite definir entradas, las salidas y qué tipo de procesos internos se van a realizar y que te van a respetar las salidas. Ok, entonces en este caso pues las primeras 4 entradas corresponden a entradas denominadas como A, B, C y D, las cuales van a responder a las salidas, las cuales son 23, 22, 21, 20 y 19. La 23 es una AND, la siguiente es una OR, la siguiente es una NOR, etc. Y pues vamos a comprobar el funcionamiento de cada una individualmente jugando con las entradas de acá. Entonces vamos a poner atención en el caso de la AND, pues en el caso de la AND solo va a ser 1 cuando todas las entradas vayan a ser 1. Vamos a hacer eso. Se convierte en 1. Y la que le sigue es el OR. En el caso de esta compuerta OR, pues como ya sabemos, al menos una entrada siendo 1 y la salida va a ser 1. Se comprueba. Listo. Y vamos a poner atención en la NOR. La NOR pues es simplemente lo opuesto a la OR. Si al menos una de las entradas es 1, pues su salida va a ser 0. Aquí está. 0, 0. La siguiente es la NAND, la NOT AND. Esta se comporta inversamente a la AND, en donde si todas las entradas son 1, su salida va a ser 0. Y cualquier otra combinación, pues su salida va a ser 1. Entonces, toda la salida es 1 y su salida es 0. Ahora, en el caso de la XOR, bueno, aquí, tipo para recordar, anteriormente había mencionado que cuando nosotros tenemos una XOR con múltiples entradas mayores a 2, cuando las entradas escalan mayor a 2, 3, 4, 5 entradas, pues la regla para predecir la salida de esta compuerta es diferente. Ahora no es que las entradas sean diferentes, sino que las entradas impares te van a dar un 0 y las entradas pares te va a dar un 1. Entonces 1 es impar y se va a poner en la salida un 1. Un 3 también es impar y se sale un 1. Un número impar, digamos 2, 2, pues la salida es 0. 4 es otro número par, entonces se hace 0. Bueno, este sería el primer circuito en donde integramos la programación de un chip. Vendría siendo el GAL AM22V10, pero también puede ser ATF. Distintos fabricantes también lo manufacturan. Okay. En este caso tenemos de nuevo un GAL para la sesión 4 del Laboratorio de Electrónica Digital. Un 22V10, de nuevo programado con el programa de WinCouple, mediante el lenguaje de WinCouple, en donde asigné 4 entradas A, B, C y D y 2 salidas F1 y F2, las cuales obedecen a estas ecuaciones booleanas F1 y F2. Aquí en la parte izquierda de la pantalla pues yo tengo cada una de las tablas de verdad de las entradas y la salida F1 y F2. No tengo como tal
las ecuaciones booleanas aquí, pero bueno, están ahí presentes dentro del circuito, haciendo que obedezcan las entradas obedezcan a las ecuaciones booleanas, y así se obtenga una salida específica, la cual está dictada por la tabla de verdad que está situada aquí. Ok, entonces pues simplemente vamos a llevar a cabo la corroboración de que sí, efectivamente, sí obedece el sistema esta tabla de verdad. Ok, bueno, entonces pues vamos a ir viendo, no sé, por ejemplo, en el caso de, no puedo señalar apropiadamente, pero digamos en el primer 0 del F1 la combinación es un 0, 0, 1. Entonces si yo coloco un 0, 0, 0 y 1, pues entonces el F1 se va a ir a 0. En la siguiente combinación donde es 0 es 0, 0, 1, 1. Entonces es 0, 0, 1, 1. Y se hace un 0 el F1. La siguiente combinación donde es un 0 es en el 0, 1, 0, 0. Entonces aquí coloco un 1 y se va a hacer 0. Entonces ahí ya más o menos estamos comprobando que de verdad el programa está obedeciendo a las tablas de verdad y a las ecuaciones booleanas implícitas que están ahí dentro. Ahora vamos a ir con el F2. El F2, bueno, vamos a buscar el primer 0 de la tabla de verdad. Vemos que esa es la segunda posición o combinación. Es el 0, 0, 1. 0, 0, 1 me da un 0. El segundo 0 es el de abajo, donde es 0, 0, 1, 0. 0, 0, 1, 0. Y me da un 0 en el F2. Así podríamos iterarlo las veces que queramos para cada una de las combinaciones y podríamos verificar que pues efectivamente el GAL está haciendo su trabajo y que nuestra programación ha sido efectiva. Ok, para esta sesión 5 de Laboratorio de Electrónica Digital se tiene como propósito minimizar un conjunto de funciones F1 y F2 a través de los mapas de Carnot. Se propone como método didáctico emplear en Proteus dos circuitos, uno con las funciones originales expandidas, como se ven aquí abajo, y otro circuito con el programa dentro de él con las funciones minimizadas a través del mapa de Carnot. Y de esta manera nosotros pudiendo corroborar que si en el caso que ponemos el mismo conjunto de números binarios para cada uno de los dos conjuntos de entradas, es decir, imitando como si fuera el mismo conjunto de entradas, que la salida nos va a dar el mismo valor. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer es ir iterando mismos valores para cada una de las entradas y vamos a ver qué nos da de salida. Ok, vamos a poner 1, 0, 1 y tenemos como salida 0 para F1 y 1 para F2. Y ahora vamos con el siguiente. Para el siguiente vamos a hacer lo mismo. 1, 0, 1 y pues efectivamente tenemos 0 para F1 y 1 para F2. Volvemos a 0 y ahora vamos a probar otra combinación. Ok, 0, 0, 1, 1 y nos arroja un 1 en F1 y nos arroja un 0 en F2. Ahora, de nuevo, para el siguiente conjunto de entradas, igual, 0, 0, 1, 1 y efectivamente nos da un 1 para F1 y un 0 para F2. Vamos a hacer otro par de pruebas. Así, 1, 1, 1, 1. Al siguiente también, 1, 1, 1, 1. Y efectivamente, 0 para 1 para F1, 0 para F2, 1 para F1, 0 para F2. Y vamos a ver si podemos hacer alguna otra. Ok, si activos nada más la C como un 1, se apagan las dos. Vamos a intentarlo con este. Ok, en este caso no lo hizo. Debe haber algún tipo de problema interno, ya sea con el circuito original y con el circuito con las funciones minimizadas, pero solo para esa combinación en específico, porque para todas las demás
me da exactamente los mismos valores. Ok. Ok. Este siguiente circuito va a ser de nuevo un 22/10 programado con L. Este programa interior pues obedece a las entradas, 5 entradas. Cada una representa a un nivel de llenado en un tanque. Es decir, la primera representa el 20%, 40%, 60%, 80% y 100%. Y va a generar solo una salida, que va a variar de 0 a 1. 1 va a significar que no está llenado. Y el llenado va a significar un 0. Entonces, el momento en el que se llene es cuando se alcance el umbral en donde alcanza el 100%. Es decir, cuando alcance este 1, va a colocarse un 0. Entonces, el programa está diseñado para que esto actúe como una serie de condiciones para ejecutar un umbral en determinado momento. De forma que en un sistema real tú puedas integrarlo y saber específicamente cuál es el nivel del tanque y cuándo va a llegar o llegó a su umbral, para ejecutar la serie de procesos posteriores que se necesita, como vaciarlo, utilizarse, etc. Entonces, pues sí, la primera entrada corresponde al 20%, la siguiente al 40%, la siguiente al 60%, la siguiente al 80% y por último el 100%, en donde la salida se transforma en un 0. Ese sería el circuito convencional empleado a través de la programación de un 22/10 con el lenguaje de programación CUPL, y se trata de un llenado de un tanque. Ok. Esa es una parte del laboratorio. Después de exámenes pues me resulta un poquito mejor, debido a que en la primera parte pues vimos principalmente sistemas combinacionales o sistemas lógicos a través de la programación de circuitos programables lógicos. Sin embargo, no encuentro demasiado interesante, intrigante, cautivante, y esta segunda parte está un poquito más llena de otros circuitos, los cuales tienen un poco más de... Pues sí, son circuitos un poquito con conceptos o definiciones más establecidas, como lo son decodificadores, codificadores, multiplexores, multiplexores. Todos ellos se pueden apreciar su concepto y aplicación aparente, y me resultan un poquito más didácticos. Okay. En este caso se trata de un BCD, un Binary Coded Decimal, es un decodificador. Este decodificador, pues, en sus entradas se le introduce un código binario codificado. El trabajo de este componente es de codificarlas y en su salida mostrar o activar, dependiendo del código, aquellas salidas que vayan a concordar con un número 1 hasta 9. Bueno, este tipo de código de binario se le conoce como 8421, en donde el bit más significativo es el 8, o el de la mera izquierda, que sería en este caso el de abajo, y el menos significativo sería el de la mera derecha, en este caso el de mero arriba. Entonces, este equivale a 8, este equivale a 4, este equivale a 2 y este equivale a 1. Entonces, si yo quiero un 4, pues entonces yo lo que necesito hacer es colocar este 4. Un 8, pues aquí. O si quiero 8 más 4, 12, este y este. Pero bueno, en este caso no está diseñado para números mayores a arriba del 9, que algunos los cuenten en hexadecimal, en un solo display, o en, digamos, varios apartados si existen. Pero bueno, digamos algo dentro del rango del 1 a 9, un 5, pues entonces yo activo el 4 y un 1. Y ahí tengo el 5. O de nuevo para el 3, 8, 4, 2, quiero un 2 y un 1, 3. Y como vemos, se activan estas salidas que le corresponden al circuito para que active esos segmentos, ese conjunto de segmentos.
se utiliza un display de cátodo. No, en este caso es un ánodo común. Este es un display de ánodo común porque se le conecta el positivo de la batería a la entrada de este chip. Entonces entra la corriente convencional, y sale por esas entradas. Se limita la corriente debido a que cada uno de los segmentos corresponde a un LED, y simplemente se aterriza a través del 74LS47, que es el decodificador. De esta manera, este circuito va modificando qué señales se van a activar o qué señales se van a dejar abrir, o bueno, más bien se van a cerrar para que la corriente pueda fluir libremente a través del circuito hacia la tierra. En este caso, pues Proteus decide no implementar pines de voltaje y tierra para los componentes, pero en el caso real hubiera un pin de voltaje y un pin de tierra. Entonces por ahí se iría la corriente. Okay. Esta sesión 8 se trata de los flip-flops. El reporte nos pidió realizar 4 circuitos de flip-flops con diferentes configuraciones entre cada uno, y que en 2 tipos distintos de flip-flops, el tipo D y el tipo J, más bien el tipo T. Bueno, en este circuito inicial número 1 tenemos a 3 flip-flops tipo D. Bueno, tienen entradas D, la cual simplemente se encarga de almacenar datos, si es pin de datos. Clock, el cual se encarga de actualizar el estado constantemente a través ya sea de un interruptor manual, que no es lo indicado pero se puede hacer, y a través de un generador de pulsos, un timer estable o monostable, como sea. Aquí está visualmente, pero tiene entradas R y S, que son reset y set. Se activan en bajo. Entonces, si en la S hay un 0, pues se activa la S. O si llega un 0 a R, se activa la R. Si hay un 1 en S, pues se queda desactivado. Entonces el set es para mantener un estado final, digamos, en la entrada principal, la cual es la Q. Si tú estableces un 0 en la S, o sea, si activas a set, se manda un 1 directo y se establece permanentemente. Es como para bloquear el Q en 1. Y si lo desactivas, pues simplemente sigue su pulso. Se retroalimenta en base al dato de entrada. Este circuito está interconectado, salida Q con entrada D del siguiente, y así sucesivamente hasta el final retroceder en un lazo cerrado hacia el primer flip-flop. Su tipo comportamiento se denota así. Es una secuencia de ceros y unos visuales, en donde el 1 se va distribuyendo a través de cada una de las salidas en un tiempo determinado. Se puede visualizar la gráfica, pero aquí no la tengo disponible. Ok. Aquí está el circuito número 2. Este está compuesto por... este es un D, este es un T. El T se caracteriza por sus entradas J y K estar conectadas a sí mismas. De esta manera llega el mismo dato a la J y la K. El generador de pulsos va hacia cada uno de los pins de clock, y JK, como había mencionado anteriormente, pues está interconectado en un solo nodo, donde tengo una probeta lógica en donde introduzco yo un número 1 o un 0. Ok, cada una de las salidas es independiente, y la manera de retroalimentarse es que yo establezco un 1 constante en la T, en la unión de la J y K de cada uno. Y también otra manera es que el clock, de hecho, está en una forma de, digamos, anillo, creo que es el nombre, interconectado con cada Q negada. El complemento de Q se va al clock, el complemento de Q se va al clock, y ya. De forma que te da cierto patrón de salidas.
se aprecia. Ok, vamos al 4. El 4, ok, este se trata de 3 flip-flops conectados, son tipo D. Conectados aquí el clock es, digamos, universal para cada uno de los flip-flops, y lo que se retroalimenta es la Q complementada hacia el dato, Q complementado a D de dato, y cada una de las salidas es independiente, y Q complementada hacia el D de dato. Yo el set lo tengo desactivado, y reset desactivado, reset desactivado, y esta configuración me da este conjunto de salidas. Varía entre 0 y 1 todas. Ok, y ahora tenemos este último, el 3. Este de aquí, vamos a analizar su clock. Ok, entra el clock al primer flip-flop, que es tipo T. Todos son tipo T. Y su salida Q va hacia el siguiente clock. Y salida Q va al clock. Pero también se visualiza con una probeta lógica. Ok, se establece un 1 en cada una de las T's, es decir, las uniones J y K de cada uno, 1, 1. Y el pin Q negado se queda sin conectar. De esta manera nos da este tipo de combinación de salida extraño, el cual se visualizaría mejor en un diagrama, en un test vector, pero aquí no lo tengo. Okay. Con eso yo concluyo la sesión 8 de flip-flops. Okay. Aquí está la sesión número 9. En el reporte se plantean dos circuitos principales. Uno es un flip-flop SC con contador. Se emplean dos compuertas NAND unidas entre sí en forma de un flip-flop. De hecho, esto es un tipo de flip-flop, el SC. Y se une a la entrada 1 de este 4026, el cual es un decodificador contador. Se le une un display de 8 segmentos, cátodo común. Y el comportamiento de este flip-flop, bueno, si lo saben, el flip-flop es para guardar datos. Entonces, si yo coloco un 0 y un 1, perdón, un 1 y un 0, se guarda esta combinación. Y bueno, no es que se guarde, pero si yo coloco un 1 y un 1, que es como el estado de memoria, pues se guarda este 0 y 1. No es hasta que yo deseo cambiarlo que se cambia la combinación dada. Entonces, la manera de poder ir contando es ir activando cada uno, y de esta manera se va incrementando el valor y cambiando el valor. Este es el principal que quiero estar alternando entre 0 y 1, 0 y 1, porque es lo que me está leyendo el primer pin. Entonces hago esto, llegar al 9 y se retorna al 0. Ok, ahora este es un poquito más interesante definitivamente, porque se forma con un multivibrador estable. Es el mismo circuito con contador, sin embargo ya no tiene el flip-flop y ahora utiliza un multivibrador estable, el cual está compuesto por una batería de 5 voltios, un potenciómetro, una resistencia variable. Este es un NOT smidged, este es un capacitor, y pues básicamente es un circuito de RC en donde el capacitor se va a estar cargando, el NOT va a estar, digamos, percibiendo que tanto voltaje le llega y va a cambiar su salida. Una vez cambie su salida, pues va a seguir el ciclo de retroalimentación para que siga cambiando los valores de 0 a 1 en este voltaje de aquí. Como podemos ver, oscila desde 0 hasta 3, 0, 3, casi 4. Y de esta manera vamos obteniendo valores lógicos gracias a TTL, la tecnología esta de transistor logic, donde 0 a 0.8 volts es un 0, y donde desde 2.8 volts hasta 5 volts es un 1. Entonces básicamente estamos recibiendo pulsos de 0 a 1 no tan drásticos y puntuales como una onda cuadrada, pero sí es suficientes para ir contando en este display. Ok, este ya es la sesión 10. De nuevo se retoma el mismo tipo de rumbo con los circuitos programables lógicos como el 22V10, el que hemos estado utilizando a través de todo este
curso. Y bueno, el reporte nos pide específicamente que nosotros diseñamos uno de dos casos específicos, y nosotros diseñamos la lógica como tal de lo que nos pide que haga. Y en este caso pues se trata de un sistema el cual va a ir contando automáticamente a través de un clock, y ese conteo va a estar siendo aumentado constantemente a menos de que yo ejecute ciertas condiciones para quitarlo, como por ejemplo yo puedo pararlo por completo. De ese modo se queda friseado y ahí se queda. Entonces yo lo quito y sigue contando de la misma manera que lo estaba haciendo. Otro es para, en ese caso, ese es el lamp, ese es para prender todo. Lo quito y se reinicia. Y el último es para, este de aquí es para, vamos a ver. Ok, sí, es el que se reinicia. Se hace que se reinicie. Este es lamp, se prende, y este hace que se reinicie. Ok, entonces este es la sección 10, el primer caso que nos pide. Y básicamente con esto culminaría el curso de laboratorio de electrónica digital. Muchas gracias.